El ritual era para proteger la casa, pero esa noche, en un pueblo de México, algo entró y nunca volvió a irse. Lo que vas a escuchar es una experiencia real, un ritual que salió mal y dejó consecuencias que nadie esperaba. Hoy vas a escuchar una experiencia real ocurrida en México. No es una leyenda ni un cuento antiguo. Es un caso real vivido por personas comunes. Esta historia nos llega desde el centro de México, en una zona entre Puebla y Veracruz, donde todavía hoy se practican rituales de protección, limpias y ofrendas heredadas de generación en generación. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Déjanos en los comentarios desde qué país o desde qué lugar del mundo nos estás viendo ahora mismo, porque este tipo de rituales no solo han salido mal en México. Existen historias aterradoras ocurridas en España, Argentina, Colombia, Perú y en otros lugares donde estas prácticas siguen vivas. La persona que vivió esto no buscaba hacer daño, buscaba protección, pero una burla, un error y la falta de respeto hicieron que el ritual saliera mal. Desde esa noche, la casa dejó de estar en silencio y nada volvió a sentirse normal. Si te gustan las experiencias reales de terror, los casos de rituales que salen mal y las historias contadas por quienes las vivieron, quédate hasta el final, porque lo que pasó en esa casa no terminó cuando se apagaron las velas. La persona que vivió esto pidió mantenerse en el anonimato, no por miedo a contarlo, sino por miedo a que algo vuelva a despertarse. Todo ocurrió en una casa familiar ubicada en el centro de México, en una zona tranquila, de esas donde la gente se conoce de toda la vida y donde nadie habla de estas cosas en voz alta. Durante años, en esa casa se realizaron pequeños rituales de protección. Nada extraño, nada oscuro. Cosas que la abuela había enseñado. Rituales que, según ella, servían para alejar enfermedades, mala suerte y cosas que no se ven. Velas, oraciones, objetos colocados siempre en el mismo lugar. Nunca había pasado nada. Por eso nadie les tuvo miedo. El problema empezó la noche en que decidieron hacerlo solos. No fue por curiosidad, fue por necesidad. Habían pasado semanas de discusiones, malas noticias, problemas económicos y una sensación constante de que algo no estaba bien dentro de la casa. Esa noche pensaron que repetir el ritual ayudaría, que era solo seguir los pasos que habían visto toda la vida. Pero hubo risas, bromas, comentarios que no debieron hacerse. Y un detalle pequeño, un paso que se hizo mal. En ese momento nadie lo notó. Las velas se apagaron como siempre, la casa quedó en silencio. Pero esa misma madrugada algo cambió. No fue un golpe fuerte, no fue una aparición clara. Fue la sensación de estar despiertos y no estar solos, como si la casa hubiera escuchado y como si algo hubiera aceptado la invitación. En el siguiente momento de esta historia, vas a escuchar qué ritual hicieron exactamente y qué fue lo primero que se manifestó esa misma noche. El ritual que realizaron no era algo extraño ni oscuro. Era un ritual de protección y limpieza, uno de esos que se repiten en muchas casas de México desde hace generaciones. No hablaba de invocar nada, ni de pedir favores imposibles. Era supuestamente para proteger la casa, para limpiar la energía y atraer un poco de tranquilidad y prosperidad. La abuela había sido quien lo enseñó. Decía que ese ritual se hacía cuando las cosas empezaban a torcerse. Peleas constantes, mala suerte, enfermedades o cuando la casa se sentía pesada. Consistía en cosas simples: velas blancas, sal colocada en ciertos puntos, un recipiente con agua y palabras que siempre se decían en el mismo orden. Nada parecía peligroso, nada parecía fuera de lo normal. Por eso confiaron. El ritual siempre se hacía con respeto.
en silencio, sin risas, sin interrupciones. Pero esa noche fue diferente. No estaba la abuela, y aunque creían recordar cada paso, nadie estaba seguro de hacerlo exactamente igual. Alguien se burló. Otro dijo que esas cosas no funcionaban. Hubo risas nerviosas, y una de las velas se colocó donde no iba. Fue un detalle pequeño, tan pequeño que nadie le dio importancia. Repitieron las palabras como pudieron, apagaron las velas y dieron por terminado el ritual. Pensaron que no había pasado nada, pero los rituales no siempre reaccionan en el momento. A veces responden después. Y esa noche algo en la casa respondió. En el siguiente momento de esta historia, vas a escuchar cuál fue la primera señal de que el ritual no había salido como esperaban. El problema no fue el ritual. El problema fue cómo lo hicieron. Nunca debieron hacerlo sin guía. La abuela siempre decía que ese ritual no se hacía solo por repetir palabras, sino por entender lo que se estaba pidiendo. Pero esa noche no había nadie que supiera hacerlo de verdad. Pensaron que bastaba con recordar los pasos. No era así. Se saltaron una parte importante. Una de las oraciones no se dijo completa. Una vela se colocó donde no correspondía. Y lo peor, nadie lo tomó en serio. Hubo risas, comentarios burlones, frases como «no pasa nada» o «esto es solo para que se tranquilicen». Ese fue el momento exacto en que todo cambió. Porque esos rituales, según la abuela, no reaccionan a las palabras, reaccionan a la intención. Y esa noche la intención estaba rota. No fue respeto, fue duda. No fue protección, fue burla. Y no fue una limpieza, fue una invitación. Cuando terminaron, la casa quedó en silencio. Un silencio raro, pesado. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos sintieron lo mismo. Como si algo hubiera escuchado. Como si el ritual, incompleto y mal hecho, no hubiera cerrado. Pensaron que no había pasado nada. Se fueron a dormir creyendo que todo había quedado ahí. Pero hay errores que no se notan de inmediato. Y ese error empezó a manifestarse pocas horas después. La primera señal no fue inmediata. No fue un golpe, ni un grito, ni una aparición clara. Fue algo mucho más inquietante. Esa misma noche, cuando la casa ya estaba así a oscuras, uno de ellos despertó con la sensación de que alguien estaba de pie en la habitación. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Abrió los ojos y no vio a nadie. Pero el aire estaba frío, demasiado frío para una noche normal. Intentó volver a dormir, pero el cuerpo no respondía. Sentía una presión en el pecho y la certeza de que no estaba solo. En otra habitación, alguien escuchó pasos lentos en el pasillo. No corrían, no arrastraban. Caminaban. Pensaron que era otra persona de la casa. Cuando salieron a revisar, no había nadie. Las luces estaban apagadas, las puertas cerradas. Y aún así, la sensación seguía ahí. Esa misma madrugada, uno de ellos tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba dentro de la casa, pero la casa era distinta. Más oscura, más grande. Desde el fondo del pasillo alguien lo miraba. No tenía rostro, solo una silueta inmóvil. Al despertar, el frío seguía presente. Y no se iba. Al día siguiente intentaron convencerse de que todo era cansancio. Pero las señales continuaron. Objetos que no recordaban haber movido. Miradas rápidas desde el rabillo del ojo. La sensación constante de estar siendo observados. La casa ya no se sentía igual. No era miedo todavía. Era algo peor. Era incomodidad. Como si algo se hubiera acomodado ahí y estuviera aprendiendo.
Nadie dijo nada durante el día, pero esa noche todos tardaron más de lo normal en apagar la luz. Y lo que ocurrió después ya no pudo explicarse como sugestión. Después de la primera noche, nadie volvió a dormir igual. Las sombras fueron lo primero en aparecer. No eran figuras claras. No tenían forma definida. Eran movimientos rápidos en las paredes, manchas oscuras que no coincidían con ninguna luz. Sombras que parecían cruzar los cuartos cuando no había nadie más. Al principio pensaron que era cansancio, pero las sombras comenzaron a repetirse. Siempre en los mismos lugares, siempre cuando la casa estaba en silencio. Luego llegaron las voces. No eran gritos, eran susurros, voces bajas, incomprensibles, como si alguien hablara desde otra habitación. Cuando se acercaban para escuchar mejor, el sonido desaparecía, pero la sensación se quedaba. Una noche uno de ellos escuchó claramente su nombre. No fue un sueño. Estaba despierto. Se levantó, recorrió la casa y no encontró a nadie. A partir de ese momento el miedo se volvió constante. Objetos comenzaron a moverse. Cosas pequeñas al principio, llaves que aparecían en otro lugar, sillas ligeramente giradas, puertas que quedaban abiertas. Después, cosas que ya no podían ignorarse. Un vaso que cayó solo, una puerta que se cerró de golpe, una vela que apareció apagada cuando nadie la tocó. La casa parecía reaccionar, como si algo caminara por ella cuando todos intentaban dormir. Nadie quería apagar la luz. Dormían mal, despertaban varias veces en la noche. Algunos soñaban con la misma figura. Una silueta parada en el pasillo, mirándolos sin moverse. Otros despertaban con la sensación de que alguien estaba sentado a los pies de la cama. El cansancio empezó a notarse. Irritabilidad, dolores de cabeza, la sensación constante de peligro. La casa ya no era un lugar seguro. Era un lugar donde algo observaba. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Desde el ritual, la casa había cambiado. Y lo que fuera que había entrado, no parecía tener intención de irse. En el siguiente momento de esta historia, vas a escuchar qué hicieron para intentar detenerlo y por qué nada funcionó como esperaban. Cuando el miedo dejó de ser solo nocturno, entendieron que ya no podían seguir ignorándolo. La casa ya no se sentía habitable. Dormían poco, comían mal. Vivían con la sensación constante de que algo podía pasar en cualquier momento. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda. La primera opción fue lo más cercano: una limpia. Alguien del barrio les recomendó a una mujer que hacía limpias con huevo, hierbas y oraciones. Llegó una tarde, recorrió la casa en silencio y se detuvo más tiempo del normal en el pasillo. Dijo que el ambiente estaba cargado, que algo se había abierto y no se había cerrado correctamente. Hizo la limpia, rezaron, quemó hierbas. Esa noche, por primera vez en días, la casa estuvo en silencio. Pensaron que había funcionado, pero el alivio duró poco. 2 noches después, las sombras regresaron. Las voces también, como si algo hubiera esperado a que bajaran la guardia. Entonces probaron con rezos. Colocaron imágenes religiosas, rosarios, agua bendita. Rezaban antes de dormir. Al principio la sensación disminuyó, pero no desapareció. Seguía ahí, observando. Uno de ellos comenzó a despertarse siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien estaba parado junto a la cama. Decidieron ir más lejos. Buscaron a alguien que supiera más. Un brujo. El hombre recorrió la casa, tocó las paredes, cerró los ojos.
Dijo que el problema no era la casa, era lo que habían hecho, que el ritual había quedado abierto, que no era una sola cosa, que algo había entrado y algo más se había quedado. Les advirtió que no todo se va con limpias, que algunas presencias se acostumbran. Intentó cerrar lo que según él seguía abierto. Velas, palabras en voz baja, silencio absoluto. Esa noche la casa volvió a sentirse tranquila, pero ya nadie confiaba, porque habían aprendido algo. El silencio no significaba ausencia, significaba espera. Por último, buscaron a un sacerdote. Bendijo la casa, roció agua bendita, rezaron juntos. Durante días no pasó nada, y aún así nadie lograba relajarse, porque la sensación seguía, como si algo estuviera escondido. No se manifestaba, no hacía ruido, pero estaba ahí. A veces solo bastaba apagar la luz para sentirlo. Con el tiempo entendieron algo peor. Nada había funcionado del todo. Habían logrado calmarlo, pero no expulsarlo. Y desde entonces, la pregunta quedó flotando en la casa. ¿Qué pasa cuando algo entra y decide quedarse? En el siguiente momento de esta historia, vas a escuchar el giro más inquietante de todos. Con el paso de las semanas, entendieron algo que nadie quería aceptar. La presencia no se había ido, solo había cambiado. Ya no se manifestaba todas las noches, no hacía ruidos constantes, no movía objetos, pero se sentía como si se hubiera adaptado. La casa volvió a parecer normal durante el día, pero por las noches algo era distinto. No siempre estaba en el mismo lugar. A veces la sentían en el pasillo, otras veces en la cocina y algunas dentro de las habitaciones. Una madrugada, uno de ellos despertó con la sensación de que alguien lo observaba muy de cerca. No desde la puerta, desde la cabecera de la cama. Abrió los ojos, y aunque no vio nada, supo que no estaba solo. El miedo ya no era colectivo. Había cambiado de objetivo. Con el tiempo, la presencia comenzó a sentirse más fuerte alrededor de una sola persona. Era siempre la misma, la que más se había burlado aquella noche, la que menos creyó en el ritual. Empezó a tener sueños repetitivos, siempre el mismo. Estaba dentro de la casa, pero la casa estaba vacía. Desde algún punto oscuro, algo la llamaba. No por su nombre, por la voz, una voz que reconocía. Al despertar, la sensación no se iba. La seguía durante el día. Como si algo se hubiera movido, como si la presencia ya no estuviera ligada solo a la casa. Con el tiempo, algunos se fueron. Otros dejaron de hablar del tema. Pero hubo algo que nunca cambió. La sensación de que el ritual no había terminado, que algo seguía ahí, y que quizá nunca se fue. Y lo más inquietante de todo es que, hasta hoy, nadie puede asegurar que esa presencia haya desaparecido. Con el tiempo, la vida siguió. La casa se habitó de nuevo. Las luces se encendieron. Las rutinas regresaron. Pero algo nunca volvió a ser igual, porque desde aquella noche nadie volvió a sentirse completamente solo, ni completamente seguro. No hubo un momento claro en el que todo terminara. No hubo una señal definitiva de que la presencia se hubiera ido. Solo hubo silencio, y después de todo lo que vivieron, el silencio dejó de ser tranquilizador. La persona que nos contó esta historia dice que aprendió algo que nunca olvidará. Hay rituales que no están hechos para cualquiera. No porque sean malos, sino porque abren cosas que no siempre saben cómo cerrarse. A veces no pasa nada, y a veces algo responde. Y cuando responde, no siempre se va. Ahora dime tú, si algo entrara a tu casa y no supieras cómo sacarlo,
¿Te atreverías a hacer un ritual solo por probar? Con el paso del tiempo, la vida continuó. La casa volvió a llenarse de sonidos cotidianos, conversaciones, luces encendidas, puertas abiertas. Pero algo nunca volvió a sentirse igual, porque desde aquella noche, el silencio dejó de ser normal. Nunca hubo una confirmación clara de que todo hubiera terminado. No hubo una última señal, no hubo una despedida, solo la sensación persistente de que algo seguía ahí. La persona que vivió esto aprendió algo que jamás olvidará. Hay rituales que no están hechos para cualquiera. No porque sean oscuros, sino porque abren puertas que no siempre saben cerrarse. A veces no pasa nada, y a veces algo responde. Si esta historia te inquietó, suscríbete. Aquí compartimos experiencias reales de terror, casos que ocurrieron de verdad y testimonios de personas que aseguran haberlos vivido. Y antes de irte, déjanos en los comentarios desde qué país o lugar del mundo nos estás escuchando. Porque historias como esta no ocurren solo en un lugar. Y el próximo caso podría estar más cerca de lo que imaginas.